Bienvenidos a este viaje a través de uno de los episodios más oscuros y complejos de la historia de España, la Guerra Civil Española. Pero hoy, no nos enfocaremos solo en los enfrentamientos ni en los personajes, sino en algo mucho más profundo y que fue el motor de esa tragedia histórica, la lucha entre la identidad nacional y las ideologías extranjeras. ¿Es posible que una nación entera se vea atrapada en una batalla para proteger lo que considera su esencia más pura? ¿Hasta qué punto los ideales importados desde el extranjero pueden ser vistos como una amenaza para esa identidad? Acompáñenme mientras desentrañamos estas preguntas y exploramos cómo los valores de España chocaron, se adaptaron y resistieron frente a las influencias exteriores que amenazaban con cambiar el rumbo de su historia. Para entender esta confrontación, primero debemos hablar de qué significaba ser español en esa época. En los años previos a la Guerra Civil, España estaba dividida no solo en términos de clases sociales y economía, sino también en cuanto a los valores que definían su identidad. Para muchos, la esencia española estaba arraigada en la tradición, la religión católica y un fuerte sentido de orden y jerarquía. Esta visión de España como una nación elegida que debía preservar su cultura y proteger sus valores inmutables se convirtió en un pilar para quienes defendían el status quo. Sin embargo, mientras España se aferraba a estas ideas, el mundo a su alrededor cambiaba rápidamente. La industrialización, las ideas liberales, el auge del socialismo y el comunismo traían un abanico de posibilidades y desafíos. Las promesas de igualdad y libertad individual llegaron a los oídos de los españoles, especialmente de la clase trabajadora y los intelectuales que veían en ellas una oportunidad para transformar el país. Para los sectores más conservadores, estas ideas de libertad individual y cambio social representaban una amenaza que provenía de fuera de las fronteras. Las ideologías extranjeras, especialmente el comunismo y el socialismo que crecían con fuerza en otros países europeos, eran vistas como un veneno que amenazaba con romper la unidad nacional y el orden establecido. En sus discursos, los líderes conservadores no dudaban en señalar al comunismo como una fuerza oscura que solo traería caos y destrucción. Pero, ¿por qué estas ideas extranjeras eran tan temidas? Porque implicaban, entre otras cosas, cuestionar la autoridad de la Iglesia y del Estado, pilares esenciales para quienes defendían la identidad nacional española. Para ellos, el concepto de libertad era visto como peligroso si no estaba subordinado a un fin superior, la preservación de la identidad nacional y de los valores que consideraban inmutables. La Iglesia Católica fue un actor clave en esta lucha por preservar lo que consideraban la identidad española. Desde hacía siglos, la Iglesia no solo era una institución religiosa, sino también un símbolo de la cultura y los valores tradicionales. Para muchos en España, ser español era ser católico, la religión era inseparable de la identidad nacional. La Iglesia, por tanto, se convirtió en una defensora feroz de la idea de una España eterna que no debía ceder ante las influencias extranjeras que buscaban transformar su esencia. Durante la guerra, los líderes religiosos insistieron en que el comunismo, el socialismo y otras ideologías extranjeras atacaban los fundamentos de la moralidad cristiana y la estructura familiar. La propaganda conservadora y los sermones dominicales repetían que estas ideologías querían destruir la religión, imponer el ateísmo y romper los lazos que unían a la sociedad española. Así, la Iglesia apoyó abiertamente a las fuerzas franquistas, considerando que solo ellos podían proteger los valores tradicionales de la invasión de estos pensamientos peligrosos. Por otro lado, los defensores de las ideologías extranjeras, como el comunismo, el socialismo y el anarquismo, veían en sus ideas una oportunidad para cambiar a España desde sus cimientos. Para ellos, el país estaba atrapado en el pasado, ahogado por una aristocracia que gobernaba en beneficio propio y una iglesia que ejercía un poder excesivo sobre la vida de las personas. Estos grupos querían construir una nueva España, moderna, igualitaria y libre de las ataduras de la tradición. Inspirados por los movimientos sociales que ganaban fuerza en Europa y América Latina, muchos jóvenes, trabajadores y campesinos abrazaron estas ideologías, creyendo que podrían traer una mayor justicia social y una verdadera libertad individual. Para estos grupos, la identidad nacional no debía ser inmutable, por el contrario, debía adaptarse a los tiempos y abrazar los cambios que prometían un futuro mejor para todos. Esta confrontación ideológica también se puede ver como una batalla entre la libertad individual y el orden social. Por un lado, las ideologías extranjeras fomentaban la libertad individual y la igualdad. Defendían la idea de que cada persona debía tener derecho a decidir su propio destino, sin la interferencia de una autoridad religiosa o monárquica. Querían una sociedad donde los privilegios fueran cosa del pasado,
y donde todos tuvieran oportunidades equitativas para desarrollarse. En cambio, los defensores de la identidad nacional creían que esta libertad sin restricciones amenazaba el orden y la disciplina que, para ellos, eran esenciales para una sociedad estable. Veían el caos y la violencia que estallaban en las calles y los pueblos de España como el resultado de dar demasiada libertad a personas que, según ellos, no sabrían cómo manejarla. Así, defendieron que la única manera de proteger a España de su propia destrucción era establecer un sistema rígido y autoritario que impusiera el orden y mantuviera bajo control las ideologías extranjeras. Mientras la guerra avanzaba, quedó claro que España no estaba aislada en esta batalla ideológica. Tanto los defensores de la identidad nacional como los que buscaban un cambio revolucionario encontraron apoyo en aliados extranjeros. Por un lado, las fuerzas franquistas contaron con el respaldo de la Alemania nazi y la Italia fascista, regímenes que compartían una visión conservadora y autoritaria. Estos países vieron en Franco a un aliado estratégico, alguien que podría frenar la expansión del comunismo en Europa y consolidar un frente de ideologías conservadoras. Por el otro lado, la Unión Soviética se convirtió en un aliado crucial de los republicanos, enviando armas, recursos y asesores para ayudar en su lucha. Para los republicanos, el apoyo soviético representaba algo más que un simple respaldo militar. Simbolizaba que no estaban solos en su deseo de construir una España igualitaria y moderna. En medio de este conflicto, llegaron también voluntarios de distintas partes del mundo que formaron las Brigadas Internacionales, individuos que, inspirados por la lucha antifascista, se unieron a los republicanos para luchar contra lo que consideraban una tiranía. La Guerra Civil Española no solo fue un conflicto armado, sino también una intensa guerra de propaganda. Ambos bandos entendieron la importancia de moldear la opinión pública y crear una narrativa que justificara sus acciones. Los nacionalistas, apoyados por la Iglesia y los medios afines, crearon un discurso en el que defendían la idea de una España eterna y elegida para mantener los valores cristianos y la disciplina social. Utilizaban imágenes de orden y unidad para contrastar con el supuesto caos que las ideologías extranjeras traerían al país. En el lado republicano, la propaganda se enfocó en presentar su lucha como una guerra contra la opresión y el autoritarismo, en la cual buscaban liberar al país de una élite corrupta y reaccionaria. Crearon carteles, canciones y discursos que llamaban a la justicia social, a la igualdad y a la libertad. Para ellos, la identidad española debía evolucionar y romper con las cadenas de un pasado oscuro. En este sentido, la guerra se convirtió en una disputa no solo por el poder, sino por el alma de la nación española, en la que ambos lados intentaban definir lo que significaba ser español. La guerra también dejó una marca profunda en la cultura española, en su literatura, arte y cine. Artistas, escritores y poetas se vieron envueltos en el conflicto, y sus obras reflejaron la división y el dolor que azotaban al país. Grandes figuras como Federico García Lorca y Antonio Machado expresaron a través de sus palabras la tristeza y la desesperación de una nación desgarrada. La guerra se convirtió en un tema recurrente en sus obras, y también en las de otros creadores que se unieron a la causa republicana o que huyeron al exilio tras la victoria de Franco. De esta forma, la cultura española se transformó en un espacio donde se libraba otra batalla, la de preservar una visión de España que reflejara la pluralidad y el cambio, o una que mantuviera viva la imagen de una nación tradicional y homogénea. Aún después del final de la guerra, los ecos de esta lucha se mantuvieron vivos en la cultura, y la idea de la identidad española continuó siendo un tema de debate y reflexión para generaciones futuras. Aunque las ideologías extranjeras habían llegado a España con fuerza y movilizado a miles de personas, la resistencia de los valores tradicionales fue una constante. Los defensores de la identidad nacional sentían que el país debía mantenerse fiel a sus raíces y evitar lo que consideraban una contaminación de ideas que amenazaban la unidad y estabilidad. Este deseo de preservar una España tradicional y católica dio paso a una represión brutal contra aquellos que se identificaban con el bando republicano o simpatizaban con ideologías socialistas y comunistas. Para Franco y sus seguidores, la victoria significaba algo más que el fin de la guerra, representaba una restauración de la España verdadera. La represión que siguió a la guerra fue una manera de purificar el país y asegurar que el orden y la disciplina prevalecieran sobre la libertad individual. Cientos de miles de españoles fueron encarcelados, exiliados o ejecutados en nombre de la identidad nacional y la pureza ideológica. La Guerra Civil Española dejó cicatrices profundas en la sociedad, cicatrices que permanecen hasta el día de hoy.
La victoria franquista y la instauración de una dictadura no solo destruyeron el proyecto republicano y sus ideales de libertad e igualdad, sino que también impusieron una versión de la identidad nacional que ignoraba la diversidad de pensamiento y cultura dentro del país. La España de Franco fue una España de silencio y censura, en la que las ideas extranjeras fueron demonizadas y la disidencia, severamente castigada. Durante décadas, generaciones enteras crecieron bajo un régimen que les enseñó que el orden y la disciplina estaban por encima de la libertad y que la identidad española era inmutable y debía preservarse a toda costa. Este adoctrinamiento afectó profundamente la forma en que los españoles se percibían a sí mismos y su lugar en el mundo. Los valores de la guerra civil se convirtieron en tabúes, temas que se evitaban en las conversaciones familiares, generando una cultura de silencio que tardaría años en romperse. Con la muerte de Franco en 1975 y el inicio de la transición española, España comenzó un proceso de reconciliación y reflexión sobre su pasado. La transición trajo consigo la promesa de una nueva España, una que respetara la pluralidad de pensamiento y las libertades individuales. Sin embargo, el legado de la guerra civil seguía siendo un tema doloroso y complejo de abordar. El Pacto de Silencio, acordado para facilitar una transición pacífica hacia la democracia, evitó que se hiciera una revisión profunda de las heridas abiertas durante la guerra y el franquismo. Aunque se hicieron avances en la libertad de expresión y en la aceptación de ideas extranjeras, muchas familias siguieron guardando silencio sobre lo que vivieron durante el conflicto. Sin embargo, con el tiempo, surgieron movimientos que exigían memoria, verdad y justicia, y que buscaban dignificar a las víctimas de ambos bandos y reconocer la diversidad dentro de la identidad nacional española. En el siglo XXI, España ha seguido evolucionando y enfrentándose a las consecuencias de aquella guerra. La identidad española, lejos de ser una noción única e inmutable, se ha ido enriqueciendo con los debates, la memoria histórica y la influencia de nuevas ideologías y corrientes de pensamiento. Hoy en día, se reconoce que la identidad nacional es algo que se construye día a día, respetando la pluralidad y las diferencias que enriquecen a la sociedad. Los ecos de la guerra civil y la lucha entre la identidad nacional y las ideologías extranjeras todavía resuenan en algunos sectores, especialmente en aquellos que ven la globalización y los movimientos de derechos humanos como amenazas a la soberanía cultural y nacional. Sin embargo, para muchos, estas influencias externas representan una oportunidad de crecimiento, una forma de adaptar la identidad española a los tiempos modernos sin renunciar a sus raíces. La Guerra Civil Española fue, en muchos sentidos, una guerra por el alma de España. Fue una lucha entre quienes querían proteger una visión tradicional e inmutable de la identidad nacional y quienes buscaban abrir el país a nuevas ideas y promesas de libertad e igualdad. Aunque el conflicto armado terminó hace más de 80 años, las tensiones entre tradición y modernidad, entre identidad nacional e influencias extranjeras, continúan presentes en la sociedad española. Hoy, España es un país en el que la diversidad y el debate son parte de su identidad. El recuerdo de la guerra civil y las ideologías que la impulsaron siguen siendo temas de reflexión y análisis, ayudando a las nuevas generaciones a entender que la identidad nacional no es una barrera que nos separa del resto del mundo, sino un puente que puede conectarnos con el pasado y abrirnos a un futuro de cambio y adaptación. Y ahora, la pregunta queda en el aire: ¿hasta qué punto una nación puede cambiar sin perder su esencia? España ha evolucionado, pero las huellas de la guerra civil aún persisten. Tal vez la verdadera lección de esta historia es que la identidad no se preserva con imposiciones ni con muros, sino con la voluntad de recordar, de aprender y de abrirnos a nuevas ideas. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la identidad de un país debe protegerse a toda costa o que debe adaptarse a los tiempos? Déjame tus pensamientos en los comentarios, y si te ha intrigado esta historia, no olvides suscribirte para explorar juntos más episodios de nuestra historia.